El tema que tengo es evangelismo. Bueno, Javi ha establecido claramente lo que son las bases del reino y que el reino está en nosotros. Por lo tanto, de lo que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? De lo que abunda el corazón habla la boca. Si realmente estamos llenos del reino de Dios, lo que haremos es proclamar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y como ha dicho Javi, el reino de Dios tiene que expandirse, tiene que crecer, tiene que multiplicarse, ¿no? Y más que la palabra de evangelismo, yo no me considero un evangelista, aunque todos debemos predicar y evangelizar. Dios me ha puesto a cargo de unos medios de comunicación para poder llevar la palabra, y aunque muchas veces estamos siempre detrás de las bambalinas, ¿no? Manejando un poco la parte de infraestructuras, como dice Javi, al final eso es un medio para alcanzar un objetivo, ¿no? El desierto era un medio para llegar a un objetivo, que era la tierra prometida. Pero muchos dejaron su corazón en Egipto y muchos dejaron su corazón en el desierto. Y Dios tuvo que renovar una generación entera para que pudieran pasarlos, la nueva generación. Y claramente habla del testigo de Moisés a Josué, como ha dicho Javi, claramente de pasar el testigo, de replicarse en la siguiente generación. Cuando tú preguntas a un científico acerca de qué es la vida, un científico ateo, te dice que la vida es algo tan extraordinario en el universo, es algo tan extraño que no tiene una explicación fácil. No hay vida en ningún lado, el universo funciona y no existe, no se ha encontrado nada, ni siquiera microorganismos, ni siquiera las famosas proteínas que dicen que formaron el caldo de cultivo del que proviene la vida. No existe la vida, es algo tan extraordinario que la única explicación que un científico que no conoce a Dios puede dar de la vida es que la vida es autorreplicarse, multiplicarse. Porque es un patrón que pueden encontrar en toda la vida. Naces, creces, te multiplicas y mueres. Y al final no está muy lejos de la realidad, como ha dicho Javi, no está muy lejos del reino. No está muy lejos de la realidad porque es verdad que el propósito es multiplicarse. Y cuando vemos la palabra de Dios, que nada más que Dios pone a Adán y Eva en la tierra, les dice creced y multiplicaos. Yo no creo que Dios creara a Adán en forma de bebé y que le dijera crece. No, Dios lo formó en una manera adulta. Y ya tenía entendimiento, ya podía comprender las palabras de Dios, ya no esperó a un bebé a que creciera, sino que le formó como adulto y no le dijo creced en la parte física, sino claramente estaba hablando de la relación con el Padre, porque Dios caminaba y paseaba con Adán por el huerto, tenían una comunicación, una relación personal muy directa, ¿no? Increíble, no podemos ni imaginarnos la relación personal que tenía Dios con Adán, ¿no? Solamente podemos entenderla cuando vemos la relación que tenía Dios con Jesús, que es muchísimo más intensa y mucho más íntima. Y Dios lo primero que le dice es creced y multiplicaos, ¿no? Y creo que eso está en nuestro ADN, en la parte biológica, ¿no? Otro día hablaba con una chica que me decía, no, es que tengo ya 34 años, pero no sé si voy a tener hijos, si los quiero tener. Era una chica que no conoce al Señor, ¿no? Yo le hablé del Señor, la prediqué un poco y la dije, ¿no? De la importancia de la multiplicación, de transferirnos a la siguiente generación, ¿no? Y de no quedarnos estériles, ¿no? La palabra en la esterilidad en la Biblia siempre es algo como una maldición. Las mujeres estériles realmente eran malditas, era algo que realmente llevaban sobre ellas un peso terrible y una presión social, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la presión social, ¿no? No, es que ya tengo una edad, ya me toca casarme, ¿no? Y hay chicos o chicas jóvenes que tienen 20 y pocos años y ya están con esa presión, ¿no? Ya me tocaría casarme. Bueno, todo llegará. Lo importante es que tengamos claro el propósito, el fin, y no nos quedemos en el medio. Y hablaba Javi de las estructuras del ministerio, de las jerarquías, de todas las cosas que soportan el ministerio y de las cuales luego tenemos que llevar a cabo en la palabra de Dios. Y a veces nos quedamos en el medio. Y el medio no es el fin en sí mismo. El medio no es el objetivo, el medio simplemente es el medio por el que tenemos que llegar a alcanzar la tierra prometida, que es la salvación. Amén. Entonces, el medio de comunicación no es lo importante. Tiene un factor importante, y ahora lo vamos a ver un poquito. Porque realmente tenemos que serlo y parecerlo a veces. Muchas veces somos, pero no parecemos, no nos prodigamos, no practicamos la predicación porque como que es algo muy interior. Muchas veces lo parecemos, qué buena pinta tiene, qué buena persona es, qué buena apariencia, qué buen porte tiene, pero realmente no hay nada en su corazón, no está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pero lo importante es no quedarnos con el medio, sino ir al objetivo, que es el reino de Dios, como ha dicho Javi, es la salvación, es entrar a la tierra prometida, ¿no? El otro día compartía y decía, ¿qué es servir a Dios?
No, unos pueden decir, no, servir a Dios es alcanzar, llegar aquí, conseguir objetivos, vender más o predicar más. El servir a Dios es hacer su voluntad. Hacer su voluntad, sea lo que sea para tu vida. Eso es servir a Dios. Y la voluntad de Dios se va a manifestar en tu vida, Dios te va a dirigir, te va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Se ha hablado mucho aquí de la unción, se ha hablado aquí mucho del poder de Dios. Claramente el poder de Dios es transformador y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar y nos va a dirigir a dónde tenemos que enfocarnos y dónde tenemos que apuntar. Creced y multiplicaos. Nosotros tenemos que ser padres espirituales. Tenemos que dar a luz hijos espirituales. Ya tengo 5 hijos, ya tengo un nieto, y uno ve cómo se va multiplicando, pero es más importante no solamente traer un nuevo relevo, una renovación, sangre nueva al ministerio, al reino de Dios, sino multiplicarnos en la parte espiritual, que es lo más importante. Muchas veces nos frustramos porque queremos proyectarnos a nosotros, en nuestros hijos, tanto en nuestros hijos físicos o naturales como en nuestros hijos espirituales, pero perdemos la perspectiva. Nosotros no podemos proyectarnos. Tiene que ser el Señor el que se proyecte, primero nosotros. Y como decía Pablo, sed imitadores de mí en la medida en la que yo soy imitadores de Cristo. Y nosotros vivimos frustrados porque no conseguimos que quizás nuestros hijos sigan nuestros pasos, se nos vaya a la calle alguien, un hijo espiritual te traicione y sientes que la traición es a ti. Y como ha dicho Javi antes, dice, no te han traicionado a ti, Samuel, me han traicionado a mí. No es que estén en contra de tu reino, sino estén en contra de mi reino. Y entonces nosotros no debemos vivir con el orgullo herido de aquellos que nos fallan, aquellos que nos dan la espalda, aquellos que nos traicionan, sino que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Dice Isaías 51, versículo 1 y 2. Dice, oídme, los que seguís la justicia, los que busquéis al Señor, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. No está mal ver de dónde venimos, ver quiénes somos. Para saber hacia dónde vamos también a veces hay que saber de dónde venimos. Ver la trayectoria de nuestra vida, ver la trayectoria, cómo Dios nos sacó, de donde nos sacó y cómo Dios nos dio un nuevo destino, un nuevo objetivo. Y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados, dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Miramos poco a nuestros padres espirituales, muchas veces no miramos tanto, miramos mucho lo que tenemos delante, pero no miramos de dónde venimos, quién oró por nosotros, quién nos ayudó, quién nos dio una palabra, pero no por el sentido melancólico de decir, ay, qué tiempos, o qué, joder, añoro esos momentos de primer amor, no, sino como una lección para poder renovarnos y entender que yo tengo que hacerlo por los demás. No puedo quedarme en un simple receptor del amor de Dios. No puedo quedarme en alguien que retiene lo que he recibido, sino que la palabra dice claramente que lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Tenemos que ser un efecto multiplicador, tenemos que dar aquello que hemos recibido de gracia. Amén. Dice que a Sara que os dio a luz, fíjate, recuerda a Sara como la partera, como la que llevó en tus entrañas, y llevar a alguien al Señor no es solamente dar un folleto y decir, oye, que Dios te bendiga. No, cuando tú llevas a alguien al Señor es un embarazo espiritual, es un dolor, es de parto, y es sufrimiento, y es renuncia, y es entrega y dedicación. Dice, cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Amén. Las células se dividen para multiplicarse. Y cuando hay una célula madre, la célula madre tiene el código genético, pero no tiene una definición en sí misma, sino cuando se separa de la primera célula, ya cada célula va identificando dónde tiene que formar parte del cuerpo. Ahora tú eres un riñón, ahora tú eres una célula corazón y te vas a multiplicar y vas a formar un corazón, tú vas a formar un riñón, tú vas a formar un hígado, tú vas a formar el cerebro. Y al final Dios nos va colocando en el reino y nos va dando un propósito y quiere que nos sigamos multiplicando para formar el cuerpo de Cristo, porque somos muchos miembros, como decía Pablo. Y uno no es más que otro. Y uno no es mejor ni otro es peor. Simplemente cada uno tiene un lugar en el cuerpo del Señor para poder seguir creciendo y multiplicándonos. Amén. Y me quedo con el ejemplo de Abraham, que es un hombre envejecido, y veo que en el ministerio va envejeciendo, vamos haciéndonos mayores, vamos cumpliendo años, ¿no? Y a veces, pues eso, como ha dicho Javi, es que pensamos que ya siendo viejos no podemos tener hijos. Abraham se quejó y le dijo a Dios, ¿cómo yo siendo viejo ya? Y a Sara se quejó y se rió, se burló de Dios, diciendo, venga hombre, yo a estas alturas que no tengo ni el periodo, ¿cómo voy a tener hijos? Y nosotros somos así.
Ah, ya, ¿para qué? No, ¿cómo voy a discipular a alguien? ¿Cómo voy a llevar a alguien al Señor? ¿Cómo voy a predicar? Si ya, bueno, si es que no merece la pena el esfuerzo, me va a decir que no, o mira, no me compensa. Y claramente el Señor de uno, que era Abraham, multiplicó, y ahora no vemos las repercusiones que puede tener tu testimonio, tu vida, que tú te multipliques, que tú te dividas en otro, que proyectes la imagen de Cristo en ti, en la siguiente generación. Estamos muy preocupados por nuestros hijos, todos estamos, por la siguiente generación. Veo muchos jóvenes aquí que son obreros, que son pastores, que han crecido en el ministerio y que son ya segunda, tercera generación del ministerio, y es una bendición, es una bendición. Pero no debemos conformarnos en eso, no debemos ser un ministerio endogámico, que solamente se multiplica por el hecho de tener hijos y nietos, como ha dicho Javi, que no es solamente eso, tenemos que crecer, expandirnos y tenemos que multiplicarnos y tenemos que proyectar la imagen de Cristo en los demás para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Pero claro, los tiempos cambian, las situaciones cambian, los retos, los desafíos, el lenguaje cambia, no es lo mismo ahora predicar el Evangelio que hace 50 años, que hace 30, y todo va muy rápido. Y lo que ayer funcionaba hoy ya no alcanza, pero tenemos que también nosotros estar preparados. Tenemos que también nutrirnos y saber qué está pasando y cómo poder ser luz en la oscuridad. Tenemos que estar al día en nuestro entorno y en los medios que tenemos a nuestro alcance para poder predicar la palabra. Claramente, al final del todo, y ahora lo vamos a ver, es el Espíritu Santo el que toca los corazones y que transforma las vidas. No porque tú tengas una gran dilocuencia a la hora de hablar, pero debes prepararte. Decía Picasso, ¿no?, que las musas me pillen trabajando, ¿no? Al final, la inspiración, que el Espíritu Santo te encuentre de rodillas orando, ¿no? Dice, no, el Señor va a hacer su obra, pero si tú no oras, si tú no te preparas, si tú no te preparas para la batalla, tú no vas a poder salir victorioso, porque no vas a estar a la altura de las circunstancias. Dice en 1 Timoteo, capítulo 2, 1 y 4, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea, que intercedamos por la salvación de las almas. No, es el Espíritu Santo. No, es que es Dios el que ha de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Ya. Dios os prepara de antemano, pero para que tú y yo hagamos la labor. Reflexionaba el otro día sobre el texto de cuando el Señor resucita, ¿no?, a Lázaro y dice, bueno, id, quitad la piedra. Y luego dijo, desatadle. O sea, dio instrucciones claras y concisas. El Señor hizo el milagro de darle una nueva vida, de resucitar a un muerto, que es lo que nos sucede cuando nos encontramos con Cristo. El paso por las aguas del Egipto, del Mar Rojo, claramente representa el bautismo, la muerte a la vida de pecado de Egipto. Pero cuando pasan al Jordán, cruzan el Jordán otra vez, se repite el mismo milagro porque tienen que volver a ser bautizados el pueblo. Lo primero que hacen es circuncidarse cuando cruzan a la tierra prometida, porque traían 40 años de una vida en el desierto. Tenían el desierto en sus corazones. Y Dios tuvo que circuncidar su corazón y volver a separar y tuvo que regenerar, tuvo que tener una renovación en el pueblo de Dios. Pues aquí Pablo está diciendo, orad, prepararos. Dice, por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y estamos en tiempos en el que el mundo está muy convulso, hay muchas tensiones, y nosotros debemos orar para que el Señor nos dé, como dice aquí Pablo, una vida quieta y reposada en toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo dice, no, Dios quiere que todos sean salvos. Evidentemente no todos van a ser salvos, ¿verdad? No todos van a ser salvos. Y eso me lleva a reflexionar. Y cuando tú le predicas las buenas nuevas de salvación a una persona, ¿sabes qué pueden ser las malas nuevas de condenación? Porque cuando tú le presentas el Evangelio a alguien, tú le hablas de morir, de entregar la vida a Cristo, de un nuevo nacimiento, de renunciar al pecado. Pueden pasar dos cosas, o que acepte que el Espíritu Santo toque su corazón y conmueva y quebrante esa vida y que realmente haya se rompa en aguas, haya un parto en ese momento, o que rechace la palabra de Dios y dé la espalda a Cristo, que eso puede suponer su condenación. Porque cuando vaya delante de la presencia del Señor no va a poder decir, no, yo no sabía.
Porque aquellos que no saben todavía podrán decir, mira, yo no sabía nada, a mí nadie me dijo, nadie me anunció el reino, nadie me habló de esto. Pero aquellos que rechazaron, como dice la palabra, dice, yo negaré delante de mi Padre a aquellos que me negaren delante de los hombres. Y es muy profundo ese texto, podemos hablar mucho sobre lo que significa negar a Cristo, pero vamos a ceñirnos a lo básico, que es rechazar la palabra de Dios, rechazar al Salvador del mundo, al que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, cuando tú predicas el Evangelio, tienes que pensar que tienes la responsabilidad de dar a luz a una criatura o de abortar a una criatura. Por lo tanto, tienes que tener temor y temblor, tienes que saber la responsabilidad que tienes entre manos y la obligación que tenemos delante del Señor de predicar la palabra correctamente, en oración, como ha dicho Pablo antes, que oremos, que nos preparemos, porque el Señor quiere que todos sean salvos. Lógicamente, no todos van a ser salvos. Amén. Y debemos prepararnos, debemos estar listos. Se ha hablado aquí del idioma, de que se hablaba hebreo, de que se hablaba griego. Jesús seguramente dominaba el hebreo, el arameo, el griego y pues también seguramente que algo de latín, porque si habló con los romanos, cuando hablaba con el centurión directamente, ellos hablaban en latín. El griego era el idioma comercial, era un idioma de la calle, y el arameo era como una especie de hebreo pues un poco secularizado. ¿Por qué? Porque el hebreo era la lengua de Dios. Y la lengua los hebreos empezaron a no pronunciar el nombre de Dios. Leemos Jehová, no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, sabemos que se escribe con 4 letras. No sabemos cómo se pronuncia porque en hebreo no hay vocales. Entonces, con los años dijeron, no, es que el mandamiento dice, no mencionarás el nombre de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces dijeron, bueno, no sabemos cuándo lo tomamos en vano, por lo tanto, no lo vamos a mencionar el nombre de Dios fuera del templo. Después decidieron, bueno, no vamos a mencionarlo más que una vez al año, cuando el sumo sacerdote, ahora en Yom Kippur, entra en la presencia de Dios. Después no vamos a mencionar en absoluto el nombre de Dios porque es tan santo, tan sagrado que no sabemos cuándo vamos a mancillar su nombre. Y así el hebreo, que era el idioma de la palabra, de la Biblia, era el idioma de Dios, empezaron a santificarlo y a apartarlo para las cosas sagradas. Pero luego se bajaban del burro de sagrado y entraban en la calle y hablaban en arameo, que era el idioma del chabacano, el idioma del día a día. Y cuando iban a negociar, se ponían la chaqueta de griego y hablaban en griego para negociar y hacer ventas y compras. Claramente separando la parte de la vida, la vida espiritual de la vida mundana. Y dejaron de hablar hebreo. Y como ha dicho Javi, se helenizaron porque toda la cultura griega inundó Oriente Medio y todos se helenizaron, todos tenían nombres griegos, costumbres griegas y había un montón de influencia dentro del pueblo de Dios. De tal manera que uno de los mayores peligros que tenemos nosotros es la asimilación. La asimilación, que nos acostumbremos a este siglo, que nos adaptemos a las costumbres de este mundo, que sigamos las modas, las corrientes de este mundo. Es un peligro mortal. Cuando el Señor era tan radical diciendo que no traigáis extranjeras a Israel, no traigáis las costumbres que traen sus dioses, traen sus costumbres, su cultura, no os asimiléis a las naciones. Vosotros sois un pueblo especial, sois un pueblo piloto para que todo el mundo os vea y se fije y seáis la referencia. Y entonces a veces tenemos que estar preparados, pero no podemos perdernos por el camino. O sea, tenemos que hablar griego o hablar arameo, tenemos que conocer los idiomas, tenemos que conocer lo que está pasando en el mundo, pero no podemos perdernos, no podemos despistarnos por el camino. Aquel que es intelectual, que solamente se llena de conocimiento, pues porque tiene que estar al día. Me gusta, pero no estoy bastante en contra de la apologética, esas discusiones intelectuales, ¿no? Cuando la gente quiere razonar para convencer al otro de que Dios existe. Y veo me documento mucho de la ciencia, pero realmente no se trata del convencimiento, sino exactamente del cambio del corazón. Y eso lo produce el Señor. Nosotros no podemos producir el cambio en el corazón. Yo te puedo convencer, te puedo dar razones, te puedo traer aquí evidencias de todo tipo, pero realmente si el Señor no toca, en vano hacemos nosotros algo. Por eso Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo? Ya hemos visto alguna vez que Pablo decía, no, yo todo lo tengo por basura, mis conocimientos, mis dones, o sea, mi currículum, mi trayectoria, lo tengo por basura. Pero él lo tenía por basura, pero Dios no, porque lo usaba. Porque los discursos, porque la enseñanza, porque Dios transformó esa agua,
Como el primer milagro que hizo el Señor en la boda de Caná fue transformar el agua en vino. Para mí representa el agua el conocimiento, que en sí mismo no es malo, pero es inocuo. Y lo transforma en vino que está lleno que representa la vida, que representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Sabemos que de la sangre viene la vida. Entonces, cuando una persona está llena de conocimiento de Dios y es transformado por el Espíritu Santo, ese agua, ese conocimiento, esos dones, son utilizados para el propósito de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, muchas veces venimos llenos de otras cosas y tenemos que ser vaciados de toda la porquería que traemos para poder volver a ser llenos del Espíritu Santo. Dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Ves? Solamente un medio. Somos un medio para que otros crean. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor nos ha concedido una serie de oportunidades, una serie de personas que han de ser salvas, pero deben ser salvas. Tú y yo debemos llevarles a salvación. Dios te ha concedido de antemano las obras que Él tiene preparadas para ti. Ahora tienes que hacerlas. Tienes que ponerlas en práctica. Él va a hacer la parte más difícil. Él va a resucitar al muerto, pero tú tienes que quitar la piedra. Tienes que desatar al resucitado. Amén. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Ves? La proyección, la multiplicación. Es tener claro que nosotros no podemos darnos la importancia, no, pero debemos tener las herramientas, ¿no? Cuando un buen mecánico tiene buenas herramientas, bien puede reparar un coche, pero un buen mecánico con malas herramientas también te repara un coche. Hay malos mecánicos que tienen las mejores herramientas y no saben utilizarlas. Y Dios quiere que tengamos las herramientas adecuadas para el trabajo que nos ha encomendado. Quiere que nos preparemos. Yo reconozco que necesito más preparación bíblica, necesito estudiar más la palabra de Dios, necesito prepararme más en la palabra de Dios. Yo creo que todos aquí necesitamos perfeccionar las herramientas que Dios nos ha dado. Amén. Pero siempre teniendo claro que nosotros no somos más que eso, un medio. Y lo importante no es el medio, no nos quedemos con el medio, no nos quedemos con la herramienta, sino quedémonos que aunque Dios puede hacer su obra a través de nosotros, como dice aquí Pablo. Y termino en Romanos capítulo 1, Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hemos hablado aquí, ¿verdad?, mucho de la altivez de corazón. Se ha mencionado en varias ocasiones este fin de semana sobre el ser sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Dice, y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Diciendo, teniendo al Hijo de Dios, al hombre por el cual vino la salvación del mundo, os volvéis al primer hombre por el que vino la perdición. Está hablando de Adán. En otros textos Pablo habla del primer Adán y del segundo Adán. Aquí está hablando de lo mismo, dice, o sea, tenéis el corazón de Cristo, tenéis el reino de Dios, como os he predicado aquí, tenéis un proyecto increíble y volvéis y os fijáis en las cosas naturales, os fijáis en los medios, embelesáis el ministerio o los frutos incluso. O sea, y profesando ser sabios se hicieron necios. Y no cambiemos la imagen de Dios que es Cristo. No cambiemos la imagen de Dios que es Cristo. Nosotros tenemos que proyectar esa imagen en los demás. No podemos proyectar nuestra imagen. No podemos... sí, es verdad que tenemos nuestra impronta, tenemos nuestro carácter, y cuando tú vas a un ministerio, vas a una iglesia, vas a una comunidad, ves el carácter del líder, del pastor, del obrero impregnando el ministerio. Es inevitable, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que estemos impregnados de la esencia del Señor, que estemos llenos del Espíritu Santo para proyectar la imagen de Cristo en aquellas personas que tenemos que proyectar. Y no proyectemos tanto nuestro ego, nuestra sabiduría humana, nuestros conocimientos o las técnicas que he aprendido. No, eso está bien, pero tenemos que proyectar a Cristo en nuestros hijos espirituales, por supuesto en nuestros hijos naturales.
Pero como Abraham, aunque seas viejo, aunque pienses que no, que seas estéril, no eres estéril. Nosotros tenemos que llegar a morir con las botas puestas, tenemos que seguir en la carrera hasta el final. Pablo dice, no presumo de haberlo alcanzado ya, sino que prosigo, soy constante, sigo proyectando la imagen de Cristo en mi vida para que esa imagen sea proyectada en los demás. Sigo multiplicándome, sigo teniendo hijos, sigo criando, como dice aquí, la que te dio a luz. Yo te animo a que te renueves y que no seamos viejos. Sabes que el ADN se envejece. Y cuanto más viejos tienes hijos, pues más posibilidades hay de que haya enfermedades congénitas o haya hijos que no son sanos. Pero nuestro ADN espiritual no envejece porque es el ADN de Cristo. Amén. Cuando nosotros nos multiplicamos, cuando tenemos hijos espirituales, nosotros somos como José, un padre putativo, un padre representativo. No más que alguien que está a cargo de criar un hijo que Dios nos ha dado para dar a luz. Amén. Señor, bendito Dios, bendice tu palabra y produce en nuestros corazones la luz para alumbrar, Señor, y multiplicarnos, tener hijos abundantes y podamos crecer y multiplicarnos, Señor. Proyecta en nosotros tu imagen, Señor, para que nosotros también podamos proyectarlo en los demás, Señor. Que no sea nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro conocimiento, sino que sea única y exclusivamente a tu Hijo Jesucristo. Amén.